Fuera del horario laboral, cuando los Marines no están obligados a permanecer toda la noche en el arsenal limpiando sus rifles, sí tienen una buena cantidad de tiempo libre por las noches. Algunos van al gimnasio, otros son jugadores. Algunos ven anime, otros leen libros. Algunos se emborrachan y, entre otras diversas actividades, algunos aparentemente intentan hablar con los muertos. Este episodio solo contiene algunas de estas historias. Sin embargo, como los futuros episodios que involucran a soldados y marineros indicarán, esta inusual actividad recreativa no es exclusiva de los Marines. Pero ¿por qué no me sorprende en lo más mínimo descubrir que los Marines practican nigromancia en los barracones por diversión? No voy a dedicar tiempo a explicar en gran detalle el concepto del tablero Ouija. Supongo que probablemente tienes una idea general al respecto. Tablero de madera, letras, números, respuestas cortas. Varias personas colocan sus manos en una pequeña tabla de madera, y luego todos actúan como si nadie le estuviera moviendo, mientras uno entre el grupo con la mejor cara de póker es quien realmente la guía. O quizás, como en mi experiencia con ser hipnotizado, cada persona simplemente permite que tenga lugar la suspensión de la incredulidad y participa en el juego, cada uno tomando su turno para guiar el dispositivo hasta la siguiente letra o respuesta, todo mientras se convencen mutuamente de que un espíritu lo está moviendo. Pero ¿qué pasaría si el juego terminara y el tablero continuara moviéndose por sí solo? ¿Qué pasaría si otras cosas inexplicables comenzaran a suceder? Si estas siguientes historias son ciertas, y los Marines que las cuentan ciertamente son muy sinceros al asegurarnos que estos eventos realmente ocurrieron, vivir en los barracones ya es bastante malo. Quizás este episodio sea algo que hará que nuestros combatientes sean un poco más cautelosos sobre invitar a huéspedes invisibles a sus habitaciones. Este es el lugar de descanso, y estas son historias verdaderas de experiencias que los Marines han tenido con tableros Ouija. Una de las razones frecuentemente citadas por las que la gente ha intentado usar un tablero Ouija es para encontrar algo o a alguien. No estoy seguro de cuál es la tasa de éxito del tablero Ouija, pero sí conozco otro recurso con un nombre gracioso que es excelente para encontrar información sobre personas. Google. ¿Alguna vez has intentado buscar tu propio nombre en Google? Podría sorprenderte al descubrir que los intermediarios de datos actualmente están vendiendo tu información a estafadores, spammers y cualquier otra persona que quiera atacarte. Tu nombre completo, correo electrónico, dirección de casa, registros de salud, tus familiares, todo está allá afuera. Sin embargo, como este episodio indicará, hay algunas cosas que quizás quieras evitar intentar, como meterte con tableros Ouija. Ahora, a las historias. Para esta primera historia quería ofrecer mi agradecimiento a Ian H. por traerla a mi atención. Gracias, Ian. Y perdón, no estaba seguro si querías que usara tu apellido o no. Me envió un correo el año pasado para decir que había oído sobre un incidente con un tablero Ouija en Camp Lejeune de un video de Paranormal Scholar. Todo tuvo lugar a mediados de noviembre de 2013. Creo que yo estaba en Hawái pasando por el curso de sargentos en ese momento. De todos modos, evidentemente algunos Marines asignados a los barracones de la Escuela de Ingeniería del Cuerpo de Marines en el área de Courthouse Bay de Camp Lejeune habían estado jugando con un tablero Ouija. Comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor de los barracones. La gente empezó a asustarse, haciendo informes. Llamaron al capellán y finalmente el mando se involucró. Ahora, aquí está lo que pensé que era increíble. El incidente fue lo suficientemente grave para justificar una orden permanente prohibiendo los tableros Ouija, emitida por el entonces comandante del mando, el coronel J. J. Johnson. En formato estándar de carta naval, esta orden fue legítimamente distribuida a todo el mando y publicada en la puerta del barracón. Dice así: 18 de noviembre de 2013. Del oficial al mando. Asunto: Escuela de Ingeniería del Cuerpo de Marines. Tableros Ouija. Orden permanente. Línea 1. El uso de tableros Ouija, también conocidos como tableros de espíritus o tableros parlantes, no está autorizado para ser usado en o sobre espacios, edificios o propiedades de la Escuela de Ingeniería del Cuerpo de Marines. 2. Se ha descubierto que el uso de tableros Ouija crea misterio y fiero dentro de las filas de nuestra población de la Escuela de Ingeniería del Cuerpo de Marines y se considera contrario al buen orden y disciplina. 3. Los que sean sorprendidos usando o participando en actividades con tableros Ouija serán sujetos a acción administrativa. Punto de contacto respecto a esta materia, etcétera, etcétera. Firmado, J. J. Johnson. Por supuesto quería saber qué provocó todo esto, pero mucho de lo que se había publicado en línea sobre el incidente fue posteriormente eliminado. Tal vez porque el mando se enteró y quería que estas publicaciones se eliminaran para evitar más atención no deseada en su mando. ¿Quién sabe? Sin embargo,
Casi una década después, alguien sí hizo un seguimiento a una publicación previamente eliminada sobre el incidente y ofreció algo de información sobre los eventos. Escribe: 2 de enero de 2022. Soy el Marine que hizo que los tableros Ouija fueran prohibidos en Courthouse Bay. Para resumirlo sin ahorrar detalles, mis compañeros de cuarto y yo jugamos con un tablero Ouija por 3 días seguidos. El tablero sentía mucho afecto por mi compañero de cuarto. Asumo que con esto quiere decir que el tablero señalaba hacia él cada vez que estaba en la habitación, independientemente de si estaba en el tablero o no. Respondía a nuestras preguntas bastante bien. Rompía el tablero por la mitad cuando comenzó a volverse agresivo, haciendo ochos y contando hacia atrás. Todos pensaron que era una broma. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse feas. Supongo que lo hice de la manera incorrecta. Mi compañero de cuarto comenzó a tener pesadillas violentas. Se despertaba con grandes moretones. Vi rasguños aparecer en su espalda. Esto era directamente de la televisión, pero simplemente no tan violento. Sin embargo, desarrolló una infección en sus pies. Fue todo un tiempo extraño. Fui atacado mientras dormía por una gran figura de sombra, niebla, humo, aunque podría haber sido parálisis del sueño. Esto fue en 2013, y después de que nos fuimos, un chico fue poseído y aparentemente lanzado por su habitación. Le contaron al capellán, y de alguna manera descubrieron que habíamos usado tableros Ouija, y supongo que la posesión fue lo suficientemente grave para obtener la atención del coronel en ese momento. Los tableros Ouija fueron prontamente prohibidos a partir de entonces para todo Courthouse Bay, al menos la escuela de ingeniería. Bueno, todo eso seguramente llamaría la atención del comandante. El oficial al mando que escribió esa orden permanente, el coronel Johnson, se retiró del servicio activo en los Marines el año siguiente, siendo su última estación de servicio ahí la escuela de ingeniería. Apuesto sin dudarlo a que esto es algo de su carrera en el cuerpo de Marines que no olvidará rápidamente. ¿Cuentas esta historia en fiesta, señor? ¿O es algo que te gustaría olvidar que sucedió? No conozco al hombre. No imagino qué estaba pasando por su mente cuando se sentó a tener que escribir esa carta. O tal vez sí. Espero que hubiera muchas palabrotas elegidas y preguntándose qué estaba mal con los jóvenes Marines de estos días. Leyendo sus reconocimientos de jubilación, el coronel Johnson tuvo un impacto significativo en los Marines con los que sirvió, incluidos los Marines bajo su mando. Lo digo porque tengo el máximo respeto por sus 24 años de servicio, incluidos sus despliegues en Irak y Afganistán. Pero considerando que se retiró de los Marines solo 8 meses después de este incidente, me pregunto si este incidente posiblemente influyó en su decisión de finalmente retirarse. Como Ian señaló cuando me envió el correo, el canal Paranormal Staller había incluido esta historia en una compilación de incidentes con tableros Ouija, afirmando que su fuente original era un artículo de rallypoint.com publicado por un sargento de Marines que involucrado en el incidente, posiblemente el mismo Marine que tomó la foto de la orden publicada. No pude encontrar ese artículo que Laura, la presentadora de Paranormal Scholar, había mencionado, que podría haber contenido más detalles de los que pude rastrear. Ella había declarado, según su investigación, que hubo varios otros sucesos extraños que resultaron en asustar a los otros Marines en los barracones hasta la médula y últimamente llevarlo a la atención del mando. Cosas como puertas abriéndose y cerrándose por sí solas, voces incorpóreas y otros sonidos, voces de niñas pequeñas gritando en el bosque cercano. Laura también destacó que después del incidente, los barracones de ingeniería habían implementado un puesto de vigilancia permanente para proteger los barracones de lo que ella se refirió como intrusos tanto vistos como no vistos. Espero que ella haya confundido la guardia de fuego de 24 horas que los barracones ya habrían tenido en su lugar, que cada barracón bien tiene, con algún tipo de guardia fantasma especial de 24 horas recién implementada. No imagino que ningún comandante razonable como el coronel Johnson esperara seriamente que sus Marines patrullaran los barracones cada noche y gritaran «¡Identifíquese!» a los espíritus. Pero ya hemos cubierto historias en episodios anteriores donde Marines y soldados han registrado en el libro de novedades cosas raras que suceden mientras están de guardia en los barracones. Tampoco me sorprendería que un sargento de personal implementara un turno nocturno extra durante algunas semanas como castigo para los usuarios del tablero Ouija, diciéndoles a sus Marines algo como «Muy bien, idiotas, durante las próximas 8 semanas van a hacer como Scooby-Doo y vigilar los fantasmas que conjuraron». Háganoslo saber en los comentarios si estaban en Camp Lejeune en ese momento y recuerdan algo más de este incidente. Seguía volviendo. Entonces tenemos chistes, ¿eh? Pensamos que es gracioso, ¿verdad? El Marine dice que jugaron con esto para ponerlo en el escritorio del sargento primero. Que el sargento primero es simplemente un idiota, ¿verdad? Alguien irrumpió en su oficina y puso esto en su escritorio. El sargento primero pregunta enfurecido quién irrumpió en su oficina.
Exige que quien lo hizo dé un paso adelante en ese momento. Dice que se quitará el rango y lucharán cuerpo a cuerpo ahora mismo. Amenaza con darles a todos una página 11 si uno de ellos no da un paso adelante y le dice quién hizo esto. Nadie responde. Nadie. Todos son chistes. Los chistes no son graciosos para el sargento primero. La siguiente historia también se encontró en línea mientras intentaba encontrar más información sobre la historia anterior que involucraba a Camp Lejeune. Este escritor no nos ofrece muchos detalles sobre cuándo o dónde, pero si es cierto, su historia es ciertamente excepcional. Escribe: esta va a ser una historia bastante larga y voy a omitir nombres y lugares. Estaba destinado en una base del ejército de Estados Unidos. Estaba en los Marines, así que teníamos nuestro propio destacamento separado del ejército. Tengo curiosidad si la base en la que estaba no era Fort Leonard Wood. Tengo otras historias sobre esa base, pero hay otras bases del ejército que tienen destacamentos del cuerpo de Marines. Esa es solo una de la que estoy al tanto. De todos modos, nuestro sargento primero atrapó a un tipo usando un tablero Ouija una noche. El sargento más tarde lo tiró a la basura frente a todos nosotros mientras estábamos en formación. El sargento entra a la mañana siguiente para ir a su oficina. Su oficina estaba cerrada con llave y la puerta tenía un código de acceso que solo él conoce y aparentemente encontró la cosa sentada en su escritorio. Convoca otra formación. Quiere saber quién se coló en su oficina. Nadie dice nada, así que nos amenaza a todos parados ahí bajo la lluvia torrencial con una página 11. Para civiles, una página 11 es como recibir una mala amonestación administrativa en el trabajo. Nuevamente tira el tablero en un barril que tenía esperando frente a nosotros. Y ahora quema la cosa. Totalmente tostado. Cenizas, no queda nada. Entra el día siguiente y encuentra exactamente el mismo tablero sentado en su escritorio. Pierde la cabeza y quiero decir que el tipo se puso absolutamente balístico. Llama a un sacerdote que bendice un cofre, pone el tablero en el cofre, lo encadena, le pone 7 candados y lo pone en el sótano del edificio administrativo, detrás de una vieja puerta de arsenal. Luego llama al general al mando de la base para venir a tener una charla con nosotros. Desde ese momento en adelante, el resto de mi tiempo destinado ahí fue un infierno viviente debido a ese maldito tablero. No he visto ni tocado uno desde que pasó esa tontería. Sí, sabes, recuerdo pasar mucho de mi tiempo en los Marines simplemente buscando equipo perdido. Pasaríamos un día entero solo contabilizando el equipo, que parecía ser la mayoría de las tareas de mi trabajo. Simplemente abrir cajas y asegurarme de que todo estuviera en la caja, cerrar la caja, ponerla en el estante. Una semana después bajarla, abrirla, asegurarse de que todo ese equipo estuviera ahí, y luego cuando íbamos al campo, 10 veces más. Simplemente cuando llegábamos ahí, abríamos las cajas, contábamos el equipo. Si usábamos el equipo, Dios no lo quiera que usáramos el equipo, entonces teníamos que contarlo cuando lo devolviéramos. Así que pasamos mucho tiempo buscando equipo perdido. Conduciríamos por toda una isla solo para volver a recoger una radio serializada que se había caído de la parte de atrás de un Humvee. Y ni siquiera me hagas empezar con tipos perdiendo cosas como sus rifles, PEQs, ACOGs, dispositivos de llenado de cripto, los dispositivos GPS Dagger. Perdimos uno de esos. Y tener que literalmente caminar áreas de entrenamiento enteras durante horas solo para encontrar estas cosas, a menudo en la oscuridad. El equipo perdido significa mucho papelero y alguien va a ser maldito y gritado. Así que tal vez si simplemente atáramos un tablero Ouija a todo, nunca nos preocuparíamos por perder equipo. Solo revise el escritorio del sargento a la mañana siguiente y ¡pam! Ahí está. En serio me pregunto si alguien no estaba simplemente haciendo la vida del sargento miserable, deslizando un nuevo tablero Ouija en su escritorio cada mañana. Un error desafortunado, ya que, como dicen en los Marines, la caca rueda cuesta abajo, así que si el sargento es miserable, todos los demás lo van a hacer. Uno de los Marines pregunta si está seguro que no es él quien lo mueve. Otro responde que no, que callen. Las instrucciones decían que no hablaran tanto. Preguntan al espíritu cuál es su nombre. Deletrea J.R. Jr. Uno de ellos dice que cree que deben irse. Fue una mala idea. La policía militar probablemente los vio. Sí, irían en un minuto. Lo llaman gallina. Dicen que primero averiguarán más sobre este tipo. ¿Qué deberían preguntarle? Ah, ya sé. Junior, ¿eres un espíritu bueno o malo? El tablero empieza a deletrear mal. Uno grita que la policía militar probablemente los vio escabulléndose aquí. Muy bien, que alguien agarre la cándela, otro agarrará el tablero. Vámonos. Un joven Marine destinado en California envió la siguiente historia. Escribe: una noche de octubre de 2018, mis amigos y yo estábamos destinados en Camp Pendleton.
Mi amigo allá acababa de comprar un tablero Ouija, así que tomamos la decisión ética de, por supuesto, ir al viejo hospital naval abandonado y ver si podíamos hablar con algunos fantasmas ahí, lo cual estoy plenamente consciente de que no es la idea más inteligente del mundo. Llegamos ahí estacionándonos en la clínica de guerreros heridos para no llamar la atención de la policía militar o cualquier otra persona. Caminamos y miramos alrededor. El hospital naval en sí estaba cerrado a cal y canto. Yo, siendo el gallina residente del grupo, estaba listo para largarme. Entonces, misteriosamente, vemos una puerta abierta a la sala de calderas. Yo juro que revisamos todo el exterior del hospital 2 veces y no fue hasta que estábamos a punto de irnos que vimos esta puerta abierta. Entonces estaba totalmente oscuro en la sala de calderas. Había 2 partes de la sala, la entrada antes de las calderas y un espacio detrás de las calderas mismas. Así que cerramos esa puerta detrás de nosotros cuando entramos y fuimos al segundo espacio detrás de las calderas. Habíamos traído linternas y una vela. Así que empezamos. Y al principio todo es normal. Estamos tratando de mantenernos en silencio para que podamos escuchar a cualquier posible policía militar, ya sabe, o oficial de policía entrar. Y nos pusimos manos a la obra. Empezamos a hacer preguntas y en respuesta obtuvimos a un junior que murió ahí y así sucesivamente. Luego, cuando preguntamos si era un espíritu bueno o malo, la pieza de manos estaba avanzando lentamente para deletrear malo. Escuchamos la puerta que habíamos cerrado detrás de nosotros abrirse de golpe y pasos caminar hacia la habitación. Así que pienso, genial, nos han captado. Bueno, salimos para ir a la entrada para encontrarnos con quienes creíamos que iban a ser los policías esperándonos, pero no había nadie, y nada, a la vista, solo esta puerta ahora de pie completamente abierta. Camp Pendleton fue una de mis estaciones de servicio, y debido al tiempo que pasé conduciendo de ida y vuelta a la clínica de guerreros heridos que mencionó, he visto ese viejo hospital naval muchas veces. Simplemente nunca fui ahí yo mismo. La base abrió un hospital completamente nuevo en 2014, poniendo así fin a la necesidad del anterior, que fue construido originalmente en 1943 para reemplazar el hospital original. Y en construcción, en ambos casos, los hospitales fueron reemplazados porque se estaban volviendo decrépitos y necesitaban reparaciones. Y creo que el de los 70s no cumplía con los códigos de terremotos, algo así. De todos los lugares, mi experiencia me diría que uno podría esperar encontrar espíritus sería en un hospital viejo. Mi hermano durante un tiempo trabajó en una sala de niños terminales en un hospital universitario. Y un día estaba al teléfono con él y sin ningún cambio razonable en la conversación, se quedó muy callado como si estuviera pensando en algo y me preguntó. Me dijo, Luke, ¿crees en los fantasmas? Y ya sabes, le dije, bueno, he escuchado muchas historias y quiero decir, están en la Biblia. Así que quiero decir, tiene que haber algo en estas cosas, ¿verdad? Luego me contó algunas historias sobre cosas que había visto o escuchado de otras enfermeras en el personal de ese hospital. Y nunca he conocido a mi hermano para inventar historias o incluso tener un interés en lo paranormal. Era realmente la última persona de quien esperaría escuchar una historia de fantasmas. Así que es difícil para mí no tomar sus historias al pie de la letra y tal vez en el futuro, cuando tenga la oportunidad, las compartiré con ustedes. Así que hospitales, sí, pueden ser espeluznantes. Estando en servicio durante la guerra de Vietnam y cada conflicto hasta 2014, puede imaginar que el viejo hospital abandonado en Pendleton ha visto su buena cantidad de muerte y miseria y quién sabe qué sigue ahí. Los tipos dicen que algo no se siente bien sobre esto. Uno responde, ¿qué vamos, hermano? Es solo diversión. Aquí, preguntemos a Basu si le gustas o no. Tal vez es un espíritu femenino. Paren. Basu, espíritu oscuro del más allá. ¿Qué dices sobre nuestro amigo aquí? ¿Te gustas o no? La respuesta deletrea. Te odio. Hermano. Supongo que ni siquiera puedes conseguir una novia en el más allá. Cállate. Miren, chicos, esto ha sido hilarante y todo, pero son pasadas las 4 y quiero dormir un poco. ¿Podemos simplemente terminar esto por esta noche? Sí, supongo. ¿Eso es como viniendo del pasillo? No, del armario. ¡Luces! ¡Oh no! ¿Viste eso? Simplemente lo agarró. Esta última historia fue publicada en un comentario en un video anterior por uno de sus compañeros espectadores, que usa el seudónimo Tom Felton's Perky Nips. Está bien, soy fan de Harry Potter yo mismo, hablando de fantasmas y cosas. No estoy seguro de ser ese tipo de fan de Tom Felton, aunque interpretó a Malfoy. Pero si necesitabas alguna prueba de que esta historia fue publicada por un Marine real, creo que su elección de nombre de usuario
es más que suficiente para probar eso. De todos modos, escribe, Marine, estaba destinado en Camp Pendleton hace aproximadamente una década. Algunos de mis amigos decidieron que jugarían con un tablero Ouija por diversión. Esto es a principios de la década del 2010. Los teléfonos inteligentes eran una cosa, pero todos teníamos 19 años y no teníamos mucho que hacer en los barracones los fines de semana. Sin autos, sin novias, etc. En ese momento, yo era un wicano practicante y me pidieron que participara. Rechacé rotundamente, pero decidí mirar de todos modos. No estaba haciendo mucho además de jugar a Xbox 360 de todos modos. Y luego reflexiona aquí, dice entre paréntesis, ¿cómo lo extraño? Sí, hombre, yo también extraño jugar a Xbox. En dado caso, dice que estos 4 tontos se reunieron alrededor del tablero Ouija a las 3:33 am con la única luz proveniente de un pentagrama de velas. Muy edgy, lo sé. Estoy sentado en el catre, la cama, viendo a estos idiotas en el piso tratando de contener mi risa sobre lo absurdo que se ven 4 Marines de 19 años sentados alrededor de un tablero Ouija. Después de 30 minutos de intentar, hacen contacto con una entidad. Se llamaba a sí mismo algo así como Bazoo o algo similar. Estaba bastante seguro de que era el líder del grupo llevando a todos de paseo. Nuevamente, reprimo mi risa. Hablaron con esta entidad por un breve periodo durante el cual declaró que no le gustaba a uno de los chicos del grupo. Llamamos a este chico Cabo Lance Alpha. Estoy riendo abiertamente ahora por lo ridículo de toda esta cosa y sugiero que todos simplemente vayamos a dormir. Y fue en este punto que sucedieron 2 cosas muy extrañas. Una, la habitación tenía 2 armarios con luces con sensor de movimiento. Ambas luces se encendieron simultáneamente con las puertas cerradas. Nada para activar los sensores. Eso nunca había sucedido. Debo mencionar que durante su conversación con el tablero Ouija, la entidad había afirmado previamente que residía en el armario de la habitación. Y 2, la camisa del Cabo Lance Alpha es jalada lejos de su cuerpo como si alguien lo hubiera agarrado físicamente por ella. Su torso realmente se movió hacia adelante unas pulgadas. Esto detuvo a todos en seco. El Cabo Lance Alpha, comprensiblemente, grita a todo pulmón y sale corriendo al pasillo afuera de la habitación. Tenía una pierna rota y se estaba moviendo más rápido de lo que jamás lo había visto moverse. Inmediatamente lo seguí. Ahora, este chico tenía el pelo corto, como un corte alto y ajustado, así que su cuero cabelludo era visible. Y lo más extraño de todo esto, cuando lo alcancé, vi que este chico tenía 3 rasguños paralelos muy superficiales pero muy frescos y enojados que iban desde la parte superior de su cabeza hasta la mitad de su espalda. Ver eso me sacudió más que cualquier otra cosa. A partir de ese momento en adelante, ya no querían meterse con tableros Ouija, y múltiples personas comenzaron a hablar de sucesos extraños en los barracones durante los siguientes años. Nunca vi la película El Exorcista, pero llamó mi atención durante una investigación ligera para este episodio, que como el nombre gracioso que estos Marines inventaron, Basu, Pazuzu era el nombre del demonio en esa película de terror de 1973. En la película, la niña es poseída por este demonio después de usar similarmente un tablero Ouija. Una coincidencia extraña si acaso, solo algo que pensé que valía la pena mencionar en relación con esta historia. Tal vez estos jóvenes Marines habían empezado tratando de imitar lo que vieron en la película y terminaron dándole vida. La película en sí fue derivada de la novela El Exorcista, que fue inspirada por una historia verdadera de una posesión demoníaca de 1949, en la que un niño de 13 años supuestamente fue poseído después de usar un tablero Ouija. El autor, William Peter Blatty, había examinado los cuadernos del sacerdote de aquel caso del niño y quedó convencido de que la posesión demoníaca era real. Evidentemente, el joven también tuvo extraños rasguños rojos que aparecieron en su piel. Blatty también jugó con el tablero Ouija mientras escribía la novela y después de un periodo de 10 días, explicó después que dejó de jugar con él cuando, como estos jóvenes Marines, cosas extrañas comenzaron a suceder en su hogar, como su teléfono volando del auricular cuando sonaba o su máquina de escribir de pronto escribiendo líneas de galimatías. ¿Intentaría yo personalmente jugar con un tablero Ouija? Es como mi opinión con la mayoría de estas historias. Probablemente no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué arriesgarse, verdad? Soy una persona de fe, y solo hay un espíritu que querría conocer personalmente. Y afortunadamente, él no habla a través de tableros Ouija. No voy a decirle a los Marines que están escuchando que no usen tableros Ouija, porque francamente, cada vez que le dices a un Marine que no haga algo,
puedes garantizar que saldrán directamente a hacerlo. El cuerpo de Marines ha tenido que dar exactamente el mismo informe de seguridad de fin de semana cada viernes por la tarde por una razón. No agreguen a la población, no resten de la población, manténganse fuera del hospital, el periódico y la cárcel. Y ahora, aparentemente, no invoquen demonios en los barracones. Dudo que la orden permanente en Camp Lejeune en 2013 hiciera algo más que despertar el interés de todos y hacer que aún más Marines sintieran curiosidad sobre los tableros Ouija y qué tipo de demonios pudieran conjurar. Hay otras formas de pasar tu tiempo. Una serie de anime reciente que disfruté viendo fue una serie coreana llamada Solo Leveling, un poco sangrienta. Manténganse a salvo por ahí.